Una política de seguridad no puede depender de encarcelar primero y preguntar después. El burro Castro lo acaba de sufrir. Le imputaron al hijo de él que es el responsable del accidente, sin ser el responsable. El burro Castro acaba de dar cuenta que las redes sociales son complicadas, pero él tuvo la suerte de tener poder. Pero el burro Castro debe entender que levantar la mano en el régimen de excepción o para aprobar la prolongación del régimen de excepción, eso es complicado, porque la política de seguridad no puede depender de capturar hoy y a los días preguntar después. Ese sí tiene suerte, pero en El Salvador no hay audiencias, porque combatir el crimen no significa renunciar a la justicia. Combatir el crimen significa hacer justicia, que el que debe el hecho tiene que pagarlo y el que no lo debe, como estamos haciendo justicia, entonces no tiene por qué responder por los actos que se le imputan de manera injustificada. Defender el debido proceso no significa defender pandilleros. Defender el debido proceso significa defender inocentes. La obligación del Estado es meter preso al responsable de un delito y la obligación de la sociedad es defender la inocencia. No significa defender pandilleros, significa impedir que un inocente sea tratado como criminal sin ser criminal. En el caso del burro Castro, el poder finalmente descubrió la presunción de inocencia. El hijo del burro no la debía. Y qué bien por el burro que no se lo metieron preso, que desde el día jueves para amanecer viernes el hecho se había dado. Hasta ayer sábado lo aclararon y se presentó la persona responsable. Pero ¿cuántos hijos de pobres no les tocan 3 toritos después o los capturan media hora después? En este caso no. El papá del muchacho, el burro Castro, tuvo la posibilidad, haciendo uso de una alta bocina que tiene, salió a defender a su hijo. Y qué bien que lo defendió. Qué bien que lo defendió. Se llama debido proceso, donde vaya el otro y tenga la facultad de, ante la imputación que le hace el Estado, el ciudadano pueda defenderse. Debido proceso, señores golondrinos y no golondrinos, debido proceso significa impedir que un inocente sea tratado como criminal. Debido proceso significa que el criminal que está encarcelado tiene que ser encarcelado mediante la confrontación de pruebas. Pero el poder descubre con el burro Castro, el caso del burro Castro, el poder descubre que la presunción de inocencia existe. Lo ocurrido con Ernesto Castro, lo ocurrido con el burro Castro nos deja una imagen muy reveladora. Lo que le pasó al burro Castro nos deja una imagen muy reveladora. Cuando el rumor tocó la puerta de una familia poderosa como el burro Castro, inmediatamente apareció la presunción de inocencia. Cuando la puerta de la injusticia cuando la injusticia tocó la puerta del poder político en El Salvador, inmediatamente apareció la presunción de inocencia y dijeron, mi hijo es inocente. Entonces, cuando la puerta tocó, o cuando la presunción, tocó la puerta del burro, entonces se habló de pruebas. Mi hijo no es inocente, dijo él. Se habló de pruebas. Cuando tocó la puerta de ese poder, salieron los troles del gobierno y diciendo, es que la maldita oposición no prueba nada. Ahí se aparecieron las pruebas. Pero cuando es el hijo del pobre, entonces las pruebas no aparecen, desaparecen las pruebas. Cuando apareció esto, que tocaron esa puertecita del matrimonio del burro Castro con Michelle Sol, el ser humano, el poder exigió pruebas. Entonces se habló de mentiras. En ese momento se habló de que las redes sociales mentían. En ese momento se habló de que imputarle al burro Castro era una irresponsabilidad. En ese momento se habló de rectificación en la red social. Se condenaron los señalamientos sin fundamento. Qué bien que se condenaron los señalamientos sin fundamento. Qué bien que se pidió corregir eso. Y repito, esto se llama legítima defensa. Eso se llama legítima defensa. Lo cuestionable de todo esto, lo cuestionable del hecho no es que se hayan hablado de pruebas. No es que hayan dicho que eran mentiras. No es que hayan dicho que eran irresponsables los que publicaron esto. No, se llama legítima defensa eso, pueblo. Lo cuestionable de esta babosada es que esa misma sensibilidad desaparece cuando el afectado es el ciudadano de un pobre. Cuando el afectado es un ciudadano de un pobre. Esa sensibilidad que mostraron los troles, que mostró la prensa frente al hijo del burro Castro, esa misma sensibilidad es cuestionable cuando el hijo de un pobre que no tiene apellido influyente aparece y le cae la justicia o le cae la policía.
Ahí aparecen los tres doritos después. Eso es lo cuestionable. Que el burro Castro haya salido defendiendo a su hijo es una obligación moral que tiene. Que el sistema no lo haya metido preso por la presunción de inocencia, excelente que haya sido así. Ahora exijamos que la presunción de inocencia sea para todo. Lo cuestionable no es que el burro Castro haya salido. Esto es un derecho que él tiene y un derecho, un privilegio que tiene su hijo y una obligación que tiene el burro Castro como padre. Lo cuestionable es que esa misma sensibilidad desaparece cuando el afectado es un ciudadano que no tiene apellido influyente. Ahí está el problema. Esa sensibilidad, ese derecho que tiene el burro Castro desaparece cuando una madre dice que su hijo fue capturado injustamente. Muchas veces la respuesta de los troles del gobierno dice, por algo será. Pero cuando se trataba del burro Castro había maldita oposición. No se trata de una cuestión de opositores o de golondrinos o de fans del gobierno. No. Se trata de que el privilegio sea parejo. Pero en este caso, como era el burro, todo el mundo hizo campaña. No, es que no es él. Pero cuando aparece una madre denunciando que su hijo ha sido capturado, los troles del gobierno lo primero que hace y el resto de la sociedad dice, por algo será. Cuando una esposa presenta documentos demostrando que su esposo trabajaba el día del supuesto delito, ¿qué es lo que le dicen el aparato del gobierno? Todos dicen que son inocentes, dicen. Es lo primero que dicen. Cuando una familia solicita información sobre su hijo detenido, se enfrenta al silencio del gobierno. Cuando una organización de derechos humanos denuncia posibles errores de procedimiento, los acusan de querer liberar pandilleros. Pero cuando el señalado pertenece al círculo del poder, entonces sí pide prudencia, entonces sí exigen investigar. Eso es lo complicado de lo que ha pasado con el burro Castro. Señores, la organización siempre va a derrotar al poder económico, pero tenemos que organizarnos. Lo que hizo el burro Castro es un derecho que él tiene como padre, una obligación moral que tiene. Y que el muchacho no lo haya capturado es parte del privilegio que él tiene también de la presunción de inocencia. Eso no lo podemos cuestionar. Hoy vayamos y exijamos también de que la presunción de inocencia no es un privilegio solamente del poder o de los que tienen apellidos influyentes. No, es un privilegio de la persona humana. Pero cuando aparece alguien así, dicen, hay que investigar. Pero cuando es el hijo de un pobre, en algo andaba, algo debía.